como recién les comentaba Erika, mi idea es, bueno, hoy en día todo el tema de lo que es el data science, los datos, cada vez está más de moda, ¿tá? Entonces, bueno, es contarles un poco qué uso se puede dar a eso, para qué sirve, qué me aporta, qué tan difícil puede ser o qué tan fácil, porque a veces uno se imagina que es algo imposible y que en mi empresa o en mi negocio no es aplicable, y sin embargo, en verdad, la idea o lo que intento transmitir con esto es que en verdad eso va a aplicar en cualquier aspecto que uno tenga, complejo, en función de obviamente el negocio que uno tenga. Entonces, como para arrancar un poco, lo que yo les quería contar rápidamente, por si alguno no está tan familiarizado, es introducirlo un poco en el mundo de lo que es el Big Data. ¿Qué es lo que tiene? A ver, cuando uno habla de Big Data, lo importante es, son las 3 B que una vez se escucha, lo que hace alusión es cuando uno tiene mucha información, ¿tá? Tenés mucha información que puede ser estructurada o no estructurada. ¿A qué me refiero con estructurada o no estructurada? Bueno, imagínense una base de clientes. Una base de clientes donde ustedes tienen sus clientes, sus números de teléfono, sus ventas. Bueno, eso es una base de datos que es estructurada, porque tiene una estructura, un formato. Ahora, imagínense toda la información que uno puede obtener de redes sociales como Facebook, WhatsApp. Bueno, todo eso son datos no estructurados. Todo eso hoy en día está. Imagínense en que uno, si mira el tráfico que uno tiene en su página web, en caso de tener una página web, eso genera información. Bueno, todo eso es lo que hace que obviamente estamos inundados de datos. El tema es qué es lo que uno va a hacer con esos datos, ¿tá? O sea, no solamente importa tener datos, sino poder con esa información tomar decisiones. Y ahí es donde entra el Big Data. El Big Data lo que le hace es, le permite a las organizaciones que construir datos y a partir de esos datos poder llegar a tomar decisiones mejor fundadas y por lo tanto poder planificar mejor los negocios, tomar decisiones estratégicas, ¿tá? Entonces, bueno, es por eso que también hoy en día está muy de moda. Y acá me gustaría hacer como un paréntesis entre que a veces cuando uno habla de Big Data, venís por el lado de la academia o venís por el lado del negocio. Y a mí me parece que lo interesante de esto es que se unan las dos cosas. O sea, uno tiene que tener herramientas, estructura, modelos, información, pero lo importante es después eso combinarlo con la pata del negocio, que es la que va a hacer que justamente todo eso que uno tiene o que sabe, está con esos datos, poder aplicarlo y que tenga un uso. O sea, los datos por datos no dicen nada. O sea, si uno no lo puede aplicar a algo, ¿qué valor tiene tener un montón de información? Entonces, bueno, la idea es, a través de esta presentación, lo que yo quiero contarles es, bueno, en qué se puede usar, cómo se debería uno empezar a armar los datos para poder trabajarlos, en qué desde Innovatoria Mujeres nosotros los podemos ayudar, en qué no, para qué tipo de empresa sirve. Por eso es que me gustó un poco la aclaración de Erika al principio, que esto sirve para una pyme, pero también sirve para una empresa grande, como sirve para un negocio familiar. O sea, abarca toda la estructura de tamaños empresariales que uno pueda pensar. Entonces, bueno, primero cuando uno empieza a pensar en un negocio, eso, voy a contarles cómo debería imaginarse eso. ¿Tá? Uno lo primero que tiene, y es lo que siempre uno no puede perder el foco cuando hace data science y cuando quiere hacer big data, es cuál es el problema de negocios que tiene. ¿Por qué? Porque si uno no define bien cuál es su problema de negocio, a veces los datos son tantos que nos podemos perder en ese tumulto de información y contestar lo que no es lo que uno quería contestar. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, si mi problema de negocio es ver por qué tengo tanta rotación de mis empleados, o si mi problema de negocio es ver si voy a facturar o más o menos que antes, o si mi problema, bueno, eso es lo que me tiene que a mí guiar de entrada mi análisis, ¿tá? Y eso es lo que yo no puedo perder el foco, porque si uno pierde el foco ahí, después todo lo que uno hace a partir de ahí puede estar sesgado y puede llegar a dar cualquier cosa. Después lo otro importante es tener información. O sea, tener datos, o sea, y ahí es donde yo siempre recomiendo que a veces es mejor pecar de precavidos, ¿tá? Y cuanta más información uno tenga, mejor es. Obviamente que no toda la información va a servir,
Obviamente que no vas a usar todo para todo, pero si no tenés información, seguro que no podés hacer nada. O sea, si vos querés saber cuánto van a ser tus costos dentro de 2 años, y vos no tenés una historia de cómo han venido siendo, es difícil que a vos, por más conocimiento del negocio, por más olfato que uno pueda tener, que uno pueda llegar a hacer data science. O sea que es importante tener datos. Después esos datos uno los tiene que empezar a convertir en información. ¿Y por qué hago la distinción? Si bien parece ser como que estoy hablando de lo mismo, no es exactamente lo mismo. El dato por el momento son cosas sueltas que uno tiene. Cuando uno lo empieza a convertir en información es porque los datos como que nos empiezan a hablar. Tengo que empezar a poder leer y sacar conclusiones de esos datos que tengo. Y después, lo más riguroso o lo más difícil es hacer que de esos datos poder sacar insight. ¿Qué quiero decir? Puntapiés que a mí me digan, bueno, mira, yo en los últimos años mis costos aumentaron un montón y aumentaron por tal cosa. Yo tengo que poder, a partir de interpretar esos datos, poder llegar a esas conclusiones. ¿Y para qué es todo eso? Justamente para tomar decisiones a futuro. O sea, si yo encuentro que mis costos han venido aumentando por tal motivo, bueno, mi decisión a lo mejor es o ya saber que mis costos van a ser más altos, o para la próxima vez tratar de reducir eso, que es lo que me está haciendo aumentar. Pero bueno, yo ya tengo información de antemano para poder tomar mi decisión en el futuro. Y obviamente que en todo esto que uno tiene mucha información, tiene un problema de negocio, quiere sacar insight, lo otro que uno tiene que tener en esta ecuación es herramientas y tecnología. ¿Por qué o para qué uno necesita esto? Bueno, imagínense, a ver, y cuando hablo herramientas y tecnología voy desde lo más, no, todavía no, voy desde lo más básico hasta algo mucho más complejo. Herramientas puede ser un Excel en donde yo tengo, por ejemplo, mi base de datos. En los negocios chicos, y no tan chicos, con Excel yo me puedo alcanzar para tener esa información. Obviamente que a la medida que las empresas tienen más tamaño o que tienen más volúmenes de información, obviamente que se requieren plataformas o infraestructuras, a esto me estoy refiriendo con bases de datos, por ejemplo, para almacenar esos datos. Necesitamos a veces CRM para guardar los clientes, pero bueno, puede ser desde algo muy básico, como un Excel que todo el mundo tiene, a cosas un poco más complejas en función del grado de desarrollo del negocio. ¿Qué es lo bueno? Es que cada uno va a poder ir ayornándose a lo que vaya necesitando. Y es más, en un mismo negocio uno puede ir pasando por distintas facetas. Puede empezar por algo muy fácil, ir avanzando en la medida que el negocio se va complejizando o que el análisis que uno quiere hacer se va complejizando. Y de la mano con esto, bueno, es que quiero también comentarles que, bueno, que justamente Innovamujeres ofrece una plataforma, para poder ayudar, o sea, una plataforma, mejor dicho, de servicios, en la cual justamente se puede ayudar a las empresas en sus distintas etapas de una base de datos para guardar la información, a ayudarlos a hacer el análisis. Pero bueno, que ustedes quieran hacer data science, que no información, o sea, de los datos poder sacar conclusiones, necesitan definir un problema, tener información y plataformas y herramientas tecnológicas y matemáticas para hacerlo. ¿Cómo uno se lo tiene que pensar esto? Ahora sí. Perdonen que no pasa la siguiente slide. Está pasada, Eugenia. Ahí, recién ahí me llegó. ¿Qué es lo que uno tiene que cuando empieza a meterse en este mundo del Big Data, Data Science, Analytics, tiene como distintas fases que uno debería seguir y debería hacer como check, decir, bueno, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. ¿Qué es? Bueno, lo primero es, como ya dije, definir el problema de negocio. Lo siguiente es ver qué datos tengo o qué datos requiero salir a conseguir. Uno a veces no se imagina, pero hay mucha información pública que a uno le puede servir. Por ejemplo, todo lo que es dato conjuntural de la macro, por macro me refiero a la inflación, el desempleo o el empleo, las inversiones, todo eso a uno le puede dar un puntapié de cómo puede estar la economía en general y
por lo tanto, cómo eso me va a repercutir en mi negocio. Obviamente que eso siempre hay que sumarle los datos que uno tiene, datos de sus clientes, datos de sus ventas, datos de sus costos, ¿tá? Y después a veces uno tiene que salir a conseguir más, hay datos que uno puede, en caso de detectar, este dato a mí me serviría porque me aportaría mucho, bueno, salir a conseguir y por lo tanto estar dispuesto a pagar. Pero por eso es que yo le decía, no perdamos el foco de cuál es el problema, porque ahí uno tiene que ver qué justifica que yo use y qué justifica no usar. Luego que tengo los datos, ahí sí ya hay que empezar a ver cuál es la técnica que tengo que aplicar, ¿tá? Cuando digo cuál es la técnica que hay que aplicar a veces hay un montón de técnicas posibles. Lo que yo tengo que ver es, con los datos que yo tengo y con el problema de negocio que tengo, es qué quiero aplicar, ¿tá? A veces uno piensa que esto es como muy elaborado y no necesariamente. A veces en un modelo uno puede con un Excel generar una base de datos y hacer una predicción fácil. A veces no, a veces tenés que ir un poco más complejo. Pero bueno, lo importante es ver de todas las técnicas posibles que hay, cuál es la adecuada que yo debería usar para eso. Luego, una vez que yo ya decidí, tengo los datos, sé qué herramienta voy a utilizar, bueno, tengo que empezar a desarrollar esa solución. Y ahí les pongo la salvedad, solución no es lo mismo que modelo, y no necesariamente siempre se necesita un modelo, ¿tá? Obviamente que cuando uno se va a cosas un poco más refinadas, sí termina en un modelo, pero a veces no es necesario, ¿tá? Una vez que uno hace ese modelo, lo que tiene que hacer es implementarlo, para lo cual ahí también vuelve a necesitar de la tecnología, porque obviamente ahí hay que hacer una puesta en producción, y luego siempre dar un seguimiento a los modelos que yo voy a hacer. Para bajarlo un poco a tierra, ¿cómo podría ser esto? Imagínense que yo soy una cerrajería o una panadería o un negocio un poquito más grande y lo que yo quiero ver es cómo van a ser mis ventas en los próximos años. Bueno, entonces, lo que yo tendría que ver, o qué cliente, yo soy una financiera y presto plata, bueno, qué cliente me va a pagar y qué cliente no. O soy una empresa y quiero saber qué empleados se me van a ir en los próximos 6 meses y cuáles no se me van a ir. O encontrar por qué de las cosas que le pasaron. Bueno, todos esos problemas pueden catalogarse dentro de un proyecto analítico. Uno lo define el problema y va viendo todos los pasos que vienen por detrás. Y en base a eso, lo que uno siempre hace cuando hace analytics es como que puede encarar los problemas, o mejor dicho, puede haber 4 tipos distintos de perspectivas para encarar un problema, o 4 tipos de análisis posibles. Y en eso voy a la siguiente. ¿Qué es? Uno puede hacer un análisis descriptivo, uno puede hacer un análisis de diagnóstico, uno puede hacer un análisis predictivo o prescriptivo. ¿Qué significa cada cosa? Cuando yo quiero hacer un análisis descriptivo, lo que está pasando en este momento, ¿cómo quiero saber un diagnóstico de la situación? El ejemplo que les puse de la panadería, bueno, yo quiero saber cuánto estoy vendiendo, qué costos estoy teniendo, qué está pasando, bueno, eso es un análisis descriptivo, ¿tá? Después a veces lo que uno quiere hacer es un análisis más de diagnóstico, que es entender el qué, o lo que uno a veces llama la causa raíz, es, bueno, mis costos aumentaron, ¿por qué aumentaron? O se me está yendo mucha gente, ¿por qué se te está yendo mucha gente? O qué es lo que está pasando que hace que eso te afecte. Eso sería un análisis de diagnóstico. Luego está la parte predictiva, que es todo lo que uno implica predecir a futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses con tal cosa? O ¿qué va a pasar en los próximos 2 meses? O sea, a veces puede uno proyectar un futuro como muy cercano, y a veces uno se puede ir a un futuro un poco más lejano, ¿tá? Pero lo importante es que uno lo que quiere ver es qué va a pasar. Y por último, en el análisis prescriptivo es entender un poco el qué deberíamos hacer, qué tendríamos que mejorar en las distintas facetas del costo para poder mejorar los resultados. O sea, para uno llegar a poder predecir, antes tenés que llegar a entender qué es lo que pasa y por qué pasa. O sea, es como que hay etapas que uno no debería saltear en el proceso para poder avanzar, ¿tá? O sea, por más que mi objetivo final sea predecir, antes entender qué es lo que está pasando. Y en base a eso uno puede, o mejor dicho, tenemos herramientas, o sea, se tiene herramientas dentro del Big Data para recorrer todo el ciclo de vida de nuestros clientes.
¿Con qué me refiero a todo el ciclo de vida? Bueno, desde primero generar un prospecto. ¿Qué me refiero con generar un prospecto? Es, bueno, ¿cuál sería mi cliente potencial? ¿A quién yo quiero apuntar? Yo soy una automotora, bueno,